Muy bien, como les dije, tenemos una denuncia puntual sobre las ejecuciones extrajudiciales en Cuba. María Huerlao, directora ejecutiva de Archivo Cuba, nos acompaña. Bueno, ya te vi en los noticieros, bienvenida, con Saludos. un adelanto, pero me pareció Gracias. interesantísimo el trabajo que están haciendo. Si me lo pudieras resumir, te lo agradezco. Cómo no, muy importante, a raíz de la masacre de Bahía Honda, consideramos oportuno recordarle a las personas que esto es un patrón sistemático del régimen comunista cubano o castrista, o como se quiera llamar. Desde el 1959 comenzaron las autoridades cubanas, agentes estatales, a asesinar civiles por pretender salir de su país, que ya de por sí es una violación a derechos fundamentales, prohibirle la salida a los ciudadanos, la salida y entrada, pero encima fusilar personas por intentar irse, encarcelar personas por tratar de salir de su país y asesinar personas. Y el caso de Archivo Cuba, llevamos años documentando muertes y desapariciones que se le atribuyen al régimen cubano, y sacamos un informe que está en nuestro archivo, en nuestro portal, archivocuba.org, el proyecto de verdad y memoria, donde resume parte de lo que hemos podido documentar, que quiero aclarar, es una ínfima parte de lo que posiblemente vamos a encontrar el día de mañana si se recuperan los archivos. Hemos documentado a la fecha 169 ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Cuando hay un agente del Estado que comete un asesinato, eso se conoce en el derecho internacional como una ejecución extrajudicial. Y en el caso de Cuba tenemos fusilamientos, creo que son 29 que hemos podido documentar, que tienen una sentencia por un tribunal de pena capital por intentar salir de su país. Y entonces desapariciones forzadas, que en el derecho internacional se conocen como desapariciones donde hay la mano de un agente del Estado. No me acuerdo ahora el número exacto, pero está en el informe. Y pensamos que como hay un número tan elevado de personas que han salido de Cuba, han desaparecido en el intento, que debe haber cientos, si no miles de personas más que posiblemente no murieron ahogadas o de otra manera deshidratadas en el mar, sino asesinadas por las autoridades. Además, en el Código Penal cubano está SIP y está EIP, el delito de salida ilegal del país, y hay un delito menos conocido de entrada ilegal del país, que se le aplica a los ciudadanos cubanos, que es una aberración jurídica que no existe en ningún lado, ¿no? Que a un español lo condenen por entrar a su país o que se considere que está entrando ilegal. ¿Qué cosa es entrar si tú eres cubano? No debe. Y salir ilegal del país tampoco. No, o tirarle embarcaciones, porque simplemente porque también entrar en una embarcación en Cuba está en contra de la ley. Eso es una aberración. Lo que nosotros decimos es esto: primero, esos son crímenes de lesa humanidad ante el derecho internacional, porque hay un patrón sistemático y deliberado de agentes del Estado, y hay muchos testimonios al respecto. Pero es increíble que en este hemisferio, en la historia republicana de este hemisferio, a pesar de que ha habido crueles dictaduras, como fue la de Duvalier, la de Somoza, la de Pinochet, nunca hemos visto ese patrón. El patrón de asesinar civiles por irse de su país. Ninguno. Yo no conozco de ningún caso de esos. Y hay también, por ejemplo, como ejecución extraoficial o extrajudicial, cuando el Mariel y los actos de repudio, hubo un caso que la propia prensa castrista se vanaglorió de ello, de un señor que se iba en su auto con su familia para el famoso Mosquito, donde carenaban los que iban a salir por el Mariel, y apretó el acelerador porque estaba en un tumulto, atropelló, creo que a la presidenta del Comité de Defensa o de Vigilancia, y un oficial del MININ en ese lugar, delante de sus hijos y de su esposa, sin juicio previo, le disparó y mató al chofer, al señor que se iba. La prensa cubana justificó, no hubo juicio, no pasó nada, el señor ni siquiera fue instruido de cargo, y eso es una ejecución extrajudicial. En el informe nuestro tenemos un caso de Iskander Maleras y Luis Ángel Barbelde, que en el año 94 iban a nado con dos amigos hacia la base naval de Guantánamo. Es una de las secciones del informe, los muertos tratando de llegar a la base naval de Guantánamo, y le dispararon francotiradores desde la base cubana y los mataron.
Y el gobierno cubano hizo toda una campaña en Guantánamo donde exhibieron fotos de los cadáveres y demás en las escuelas. Y le dieron premios a los jóvenes reclutas que habían sido los que fusilaron a esta gente. Eso lo hizo el gobierno cubano. Eso está documentado porque luego el gobierno de Estados Unidos le dio refugio político a las familias. Cuando tú haces un trabajo tan detallado como este, ¿qué destino jurídico podría tener? Bueno, esto tiene varios fines, ¿no? Primero, alertar al mundo de lo que ha pasado en Cuba y sigue pasando. Eso como primer lugar. Segundo, crear memoria histórica. Y tercero, crear un archivo para que el día de mañana eso esté disponible, para que ojalá haya algún tipo de justicia, ¿no? Sí, cuando nosotros hicimos aquí en el canal la película de Irene en La Habana sobre los fusilamientos en la cabaña, ¿no? A partir de un personaje real, ¿no? Que fue fusilado siendo uno de ellos menor de edad, escritores, pues la verdad que me fue muy útil el trabajo que tú habías hecho sobre los fusilados en la cabaña. Si no hubieses hecho ese trabajo, no tendría manera de encontrar testimonios reales con nombre, apellido, fecha. Tendríamos que esperar, si es que esos archivos existen todavía, a que haya un cambio y tener acceso a ellos. Así que es un Estamos trabajo diciendo es muy meticuloso, importante, ¿no? es muy importante dos cosas. Número uno, que haya un esfuerzo por preservar los archivos del Partido Comunista, de Guardas Fronteras, del MININ, de todo eso en Cuba, si hay un cambio. Y número dos, que nos contacten Archivo Cuba con información de personas que son testigos o familiares de víctimas, porque O sea, que eso ustedes, ayuda a ¿y qué perfeccionar esa información. ¿qué tienes? ¿Un número de teléfono, una página de Sí, internet que nosotros pudiéramos tenemos, poner? bueno, que entren a nuestra página archivocuba.org. Archivocuba.org. Hay una planilla, pero siempre después que se llena una planilla, o no es necesario llenar la planilla, se llama a la persona, hay una entrevista, y no soy yo sola, o sea, aquí hay un Para esfuerzo comprobar que es detrás. cierto. Sí, para comprobar los detalles y demás, verificar la información. Nosotros guardamos el contacto, la información de las personas no se publica. Se publica, nos dio el testimonio un pariente tal en tal fecha, pero no se dan esos datos. Preservamos esa información. Y eso es un trabajo muy sistemático que no lo hago yo ¿Esta es la sola, página? ¿no? Esa es la página. El proyecto Verdad y Memoria. Y ahí hay una planilla, está nuestra información de contacto y es una labor muy minuciosa, muy sistemática. Hay una persona muy buena haciendo este trabajo a diario que se llama Jorge Utzet, que trabaja con nosotros hace años. Y bueno, hacemos un esfuerzo enorme, casi todo voluntario, por recopilar esta información y denunciarlo al mundo, porque es insólito que un gobierno que esté cometiendo estos crímenes se les ponga alfombras rojas, se les reciba como si fuera un gobierno civilizado y normal. ¿Hay ejecuciones extrajudiciales y extraterritoriales también? Aquí, por ejemplo. Sí, sí. Nosotros, la base de datos que está disponible ahí, si entran al proyecto de Verdad y Memoria y arriba también dice base de datos, se puede hacer una búsqueda, no solo por caso, sino por eventos. Entonces, si uno pone ejecuciones extrajudiciales o pone años o pone lugares, van a salir, pone países, esa información está disponible al público. Se puede hacer búsquedas por muchísimas categorías, ¿no? Hay casos de ataques a civiles fuera de Cuba, ¿no? Incluyendo Estados Unidos. Pero eso es muy difícil documentarlo. Un ataque que hicieron en Londres, en plena calle, en la que estuvieron involucrados diplomáticos cubanos. Sí, pero no hay un fallecido. No. No, esa base de datos recoge muertes y desapariciones. Nosotros tenemos un informe donde habla de ese tipo de acciones. Hubo un intento de secuestro Cuba. en Madrid también. Sí, pero ha habido varios en Europa y en Estados Unidos y en Cuba, por supuesto, contra los disidentes y demás, pero nosotros no tenemos la capacidad de documentar ya más allá del que causó una muerte o desaparición. Y hay un caso aquí en una estación de radio de un matrimonio Sí, está recogido ahí. que fue ejecutado. Bueno, un exfuncionario diplomático cubano me confesó que él conocía la persona que en Cuba había ejecutado a esos dos desertores, eran desertores que habían venido por Canadá,
y que se vanagloriaba, etcétera. Y cuando yo lo presioné para que contara, me diera el nombre, pues yo ahí Nosotros entró en tenemos pánico el alias. discreto, vamos a decirle, ¿no? Sí, Si me está oyendo, que yo sé que el programa sabe hay un que no estoy testimonio, mintiendo, ¿no? me acuerdo el caso perfectamente. Ella era una psicóloga, tenía un programa creo que de astrología, de Exacto. noche, y Decían que ajá. el marido era una persona que había estado muy alto en el aparato de construcción y había ayudado a construir, creo que me parece, los laboratorios de biología y de biotecnología. Iba a dar un testimonio al Congreso, a lo mejor eso fue lo que motivó que lo liquidaran, los liquidaron a los dos y dejaron una niñita. Está el caso documentado y nosotros siempre ponemos las fuentes de dónde se deriva la información. Y hay también los grados de verificación del caso, cuáles son con fuentes primarias, cuáles son con fuentes primarias secundarias muy sólidas o que se han reportado y no conocemos. Déjame rectificar para que no se me moleste. Mi fuente no es que entró en pánico. Cuando yo traté de arrancarle el nombre, se volvió discreto. Me decía, no, yo no te he dicho nada, ¿no? Pero para mí es interesante, ¿no? Porque esa persona en todos los demás testimonios que ha dado nunca ha mentido. Sí, tenemos ese testimonio de otra persona. Bueno, no sé quién fue tu fuente, nosotros no la conocemos, ¿no? Pero después te cuento. Sí, hay testimonios de que fue la persona con este nombre y demás, con un alias, no con el nombre. Y hay un caso donde hay un miembro de una de las organizaciones del exilio que le dice a una reportera de Telemundo, me quieren asesinar. Y la reportera viene y me dice, ustedes los cubanos son fantásticos, se creen cosas. O sea, lo asesinaron. ¿Lo asesinaron? Sí, lo asesinaron, ¿no? Y Lourdes del Río, la periodista, ¿no? Cubrió ese caso y Lourdes viene de nuevo. Un abrazo, por cierto, para Lourdes, que está pasando ahora, recuperándose de una enfermedad terrible. Lourdes viene y me dice, oye, el hombre tenía razón, le dispararon por la ventana. Así que si puede. ¿Y lo mataron? Lo mataron. Después me das el nombre para ver si lo tenemos. Está el caso de Aldo Vera en Puerto Rico, que también lo asesinó un equipo que había dentro de la inteligencia cubana para hacer este tipo de asesinatos. ¿Y quién mató a Masferrer? Ese es otro misterio, ¿no? Porque era un enemigo personal de Fidel Castro. Sí, no me acuerdo, la verdad es que no me acuerdo, pero... No, es un pero misterio, bueno, o sea, no me acuerdo qué fuentes tenemos para ese caso, otros casos. Es un caso muy sonado, ¿no? Sí. Habría que... Y va a haber 200 hay especulaciones. cosas especulativas, o sea, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de cuando se documenta yo como periodista un caso, me puedo dar libertades que ustedes como académicos y pues... para que sea riguroso, no puede ser, tiene que ser serio, bueno... Masferrer. No sé si está Masferrer ahí, si está en la base de datos. Hay quien jura que lo mató fuentes. Fidel Castro, hay quien dice que no, que tenía muchos enemigos. No recuerdo, pero hay otros casos, ¿no? Fuera y dentro de Cuba. Y los que no conocemos, cientos y no miles. Y en el caso de los intentos de salida, yo creo, y no soy una persona exagerada, que son cientos de personas probablemente que han muerto a manos de las autoridades cubanas y no desaparecidos ahogados. Muchísimas gracias, María. Pues te felicito, te agradecemos todo el trabajo que haces. Nos vamos a una pausa. Bueno, ha llegado diciembre.